comenzamos la velada de Clash of the Castle 2022 con el regreso de las luchas en los kickoffs de WWE, en donde tuvimos aquí un enfrentamiento para calentar un poco más el ambiente con los Street Profits junto a Riddick Moss enfrentándose a la Academia Alpha con Austin Theory en un encuentro corto pero con movilidad, donde el trío Hill dominó gracias a algunas artimañas que después con Gable trasladaron el dominio a un juego técnico que luego llevaría a que la lucha tomara intensidad y una buena explosión en su recta final, cuando Montefort pudo dar el relevo a sus compañeros que rápido emparejaron el combate y terminaron combinándose para pasar por encima de sus rivales, culminando Montefort robándose la lucha con una variante a su clásico vuelo por encima de la tercera cuerda hacia el ringside, y tras ello el volver al cuadrilátero metió su clásica plancha zapito con la que se llevó el triunfo sobre Chad Gable, terminando hacia un simple kickoff que sirvió para sencillamente encender un poco más al público con esos últimos 2 minutos más vertiginosos. Después comenzamos oficialmente con Clash of the Castle y lo haremos conociendo al fin el nombre del grupo de Bayley con Io Shirai y Dakota Kai, el cual es Control de Daños, y quienes se enfrentaron a Bianca Belair, Alexa Bliss y Asuka en un Open Man en el que rápidamente se armó la guerra entre todas, aunque tras un par de minutos la lucha pasó a enfrentamientos individuales y a un desarrollo lento con movimiento, metiendo algunas movidas interesantes pero sin explotar, o teniendo una dinámica no tan atrapante, debiéndose esto más que todo a una falta de conexión, y que tras un rato con ese mismo esquema se cambió con el regreso de Asuka, que estaba desaparecida casi desde el inicio prácticamente, y que tras no poder encaminar el duelo para su equipo rápido se retiró para darle relevo a Bianca, que al fin pudo entrar en el combate manteniendo brevemente esa explosión que le llevó a hacerse dueña de la lucha, aunque Control de Daños se defendió, pero la fuerza de Belair individualmente la superaba a sus rivales, que para defenderse tuvieron que entrar en simultáneo las 3 Heels, que luego de sacar del medio a Alexa y Asuka, dejando sola a la campeona de Raw, Belair estaría a punto de matar a Dakota, pero Io Shirai la salvaría y luego Bayley le sostendría del pelo a Belair para que Dakota le metiera su patada, y después de eso Shirai la remataría para que al final Bayley se llevara el triunfo en una batalla que tuvo algunas movidas interesantes, pero el desarrollo le faltó más intensidad, así como un mejor aprovechamiento del tiempo, mientras a la vez su final, que estuvo bien pensado, tuvo algún detalle con Dakota adelantándose y no dando el relevo por el cual debió regresar a darlo para que la escena pudiera continuar, siendo un detalle que redondeó lo que fue la lucha, interesante y con una buena idea, pero que en general no pudo explotar como debía, aunque sin duda el resultado de la lucha fue el ideal para Control de Daños. A continuación tuvimos el regreso de Imperium a WWE, porque Fabian Aichner se volvió a unir a la fila del general de la lucha, quien en el cuadrilátero se encaró con Sheamus, mientras Bartel y Aichner se destrozaron con Holland y Dunn, desapareciendo así los 4 de la ecuación y dejando mano a mano a Walter y Sheamus, que fueron de a poco dándose fuerte a medida que los minutos avanzaban, donde el campeón intercontinental inició dominando y marcando el terreno por más que el guerrero celta intentara plantarse, por lo que durante la primera recta no pudo frenar a su oponente, que de a poco luego fue encontrando el cómo frenarlo a Walter a base de machetazos por todo el ringside y el cuadrilátero, hasta que pudo reducirlo y hacerse con el dominio, que nos llevó a una tercera parte, que fue una guerra en la que los dos se dieron fuertes sin escatimar en la potencia de sus golpes, que llevó a que ambos quedaran maltrechos y liquidados, pero aún así no se dieron por vencidos, por lo que la guerra continuó hasta que parecería que Sheamus se encaminaba para su Brogue Kick, pero en ese momento su espalda le falló y le permitió a Walter meter mejor un segundo bombazo que hirió más a Sheamus, que al levantarse como pudo fue rematado por un lazo de Walter, que pudo retener así el campeonato intercontinental en una batalla que fue creciendo y volviéndose más atrayente a medida que pasaba el tiempo, y donde también se intensificaba más la acción, que tuvo varias imperfecciones a la hora de aplicar algunas movidas, principalmente de parte de Walter, que continúa sintiéndose con algo de incomodidad, y parte de esos detalles se sienten que están ligados con eso. Y en fin, Walter retuvo y además reunió a Imperium, y Sheamus, pese a la derrota, se llevó el cariño de toda su gente con una gran ovación. A continuación llegó Liv Morgan vs Shayna Baszler, quien básicamente controló rápido la campeona, pero esta logró plantarse, y cuando quiso llevar a la escuela clásica a Shayna, este la tiró de la cuerda superior y le lastimó el brazo, para así comenzar su dominio absoluto, que parecería serlo así, pero al final no, porque sorprendentemente las clases especializadas de Riddle dieron fruto, y Liv atacó con palancas al brazo de Shayna, que se vio sorprendida por esto y sufrió un par de minutos hasta que ahora sí tomó el control, y como quiso comenzó a doblegar a una campeona que tras aguantar unos instantes el castigo comenzó a meter en cada oportunidad que veía,
una contrallave para cortar a una Baszler que seguía sorprendida, pero sabía perfectamente cómo escaparse de esas llaves sencillas, y tras la última en la que se escapó remataría a Liv, pero esto sobrevivió, y después la retadora volvió a meterle una palanca a la campeona que se salvó al poder tocar la cuerda inferior, siendo esta la última ofensiva que metió Baszler, porque luego de eso Liv sorprendió con un conteo que llegó solo a 2, y rápidamente tras ello conectó sus rodillas en la cara de Baszler, que se fue sobre las cuerdas, y entonces Liv aprovechó para rematarla rápido con el Oblivion para vencer en una lucha pasajera que creo que hasta mejor de lo que se esperaba, porque Liv pudo mostrar algo de lo que tiene y a la vez fue importante para que se viera como una verdadera campeona en comparación de lo que había ocurrido en SummerSlam. Posteriormente nos fuimos con el día del juicio contra Edge y Rey Mysterio en lo que fue una lucha de parejas tradicional, donde la dinámica fue algo que se mantuvo con un ritmo que no se cortó del todo y permitió que los idas y vueltas junto a las pausas que hubo mantuvieran el trabajo entretenido, y que tuvo algunos momentos más atrapantes que otros, donde en general estos cuatro protagonistas se lucieron bien juntos, dando una batalla repartida que de repente tenía Balor en el control, pero entonces Dominic se metió al ring para distraer descaradamente al árbitro, permitiendo así que Rey tomara el dominio, y por eso después la Ripley decidió atacar a Dominic, que tras un par de golpes de Rhea sería salvado por su padre, quien se lanzó con un topetazo sobre Dominic, que estaba en los hombros de Ripley, que con el impulso se golpeó fuerte contra la barrera de protección, y después de eso, mientras Balor engañó a Rey al regresar al ring, Dominic lo frenó metiéndole un manotazo que distrajo a Balor y le permitió así a Rey meterle un 619 seguido con una lanza de Edge que sentenció la victoria, tras la que Rey y Edge celebraron, pero Dominic estaba alejado de ellos hasta que Rey le dijo a su hijo que le diera la mano a Edge, y entonces lo que le dio no fue la mano, sino una patada ilegal que sorprendió a Cardiff, y luego Dominic literalmente metió el mejor lazo de toda su carrera cuando atacó a su padre para ser abucheado por todo el coliseo, tras lo que se retiró solo por su propia cuenta, mientras el día del juicio se reía en la cara de quienes les habían ganado. Lo siguiente fue la coestelar en la que Seth Rollins y Riddle por fin pudieron enfrentarse, y lo hicieron en un buen trabajo en el que el maléfico Seth Elton Rollins comenzó dominando y castigando a un Riddle que intentó ir al ataque rápido, pero eso le costó que el Mesías se adueñara de la batalla, que se fue intensificando a medida que Rollins ganaba confianza por dominar tranquilamente, lo cual le permitió luego a Riddle poder sorprenderlo para así comenzar a meter más que respuestas ofensivas que fueron emparejando el duelo, en el que el Mesías perdió el control pero no se había ido de la lucha y le devolvió con la misma moneda a Riddle, que cuando con más confianza estaba, el Mesías contraatacó con movidas del propio Riddle y de Randy Orton, con las que más daño le causó a un mate que supo bloquear el RKO, por lo que la batalla continuó y la intensidad creció en ese ida y vuelta final, en el que Seth se metió en la cabeza de Riddle mencionando a su ex esposa, lo que lo desencajó, y tras un furioso último ataque lo sacó del ring para llevarlo a la mesa de los comentarios, en donde lo dejó para ir a buscar una silla que Seth esquivaría cuando Riddle intentó golpearlo con ella, pero entonces en ese momento Riddle se regaló, porque Seth rápido corrió al ring, y al reingresar Riddle se comió el pisotón, tras el que sería rematado por un super pisotón desde el esquinero, con el cual por fin Seth logró vencer en un pay-per-view en este 2022, y fue en otra buena lucha en su historial de este año. Y en el evento central llegó la hora de ver por fin a Roman Reigns vs Drew McIntyre, una lucha con muchas emociones, donde Roman intentó imponerse pero Drew lo bloqueó y estaba tan confiado que Reigns le terminó temiendo y decidió retroceder más de una vez, lo que le permitió a McIntyre materializar su dominio, pero de repente en el ringside Karrion Kross le tiró una botella de agua, y eso fue fundamental porque distrajo a Drew, que se comió un tremendo golpe, tras el que la lucha cambió favorablemente para Roman, que comenzó a castigar y castigar sin frenarse a un Drew que ese golpe en el estómago lo afectó mucho, no le imposibilitó el poder responder y hasta dar vuelta a Roman, pero sí hizo daño y ayudó a que Roman pudiera contrarrestar mucho más rápido que antes a un Drew, que en un momento vería como Roman tomó un micrófono para pedir que Cardiff lo reconociera, y tras ello, con la confianza en alto, Drew sorprendió con un cabezazo y pudo frenarlo, pero no por mucho, ya que luego entraron en un ida y vuelta intenso, donde se repartieron con un poco de todo, teniendo momentos para ambos, aunque Roman creo que dominó más tiempo. Sin embargo, Drew, para equiparar, metió golpes aún más fuertes que frenaban a su oponente, haciendo así que la intensidad y atracción fuera creciendo más en esta pelea, que luego de repartirse en el ring, Drew intentaría frenar a Roman al meterle una lanza con la que rompió la barrera de protección en el ringside, pero al volver al ring, pues Roman frenó la Claymore con una lanza, y al levantarse Reigns le reclamó a Charles Robinson que había contado mal, y mientras se distrajo con él le dio tiempo a McIntyre de levantarse y meterle una Claymore a Roman en la nuca, y a la vez con el impulso de ese golpe el campeón terminó chocando contra el árbitro, por lo que nos quedamos sin él,
y en ese momento Theory apareció, pero ni bien quiso entregar el maletín al lado del micrófono, Tyson Fury, que estaba en primera fila, lo mandó al mundo de los sueños y evitó así que se metiera en la lucha, que continuó con una Claymore en la cara de Roman, que se levantó antes del 3 cuando el segundo árbitro se metió a realizar el conteo, y después de eso los protagonistas fueron a un último ida y vuelta arrodillados en la lona, donde terminaron de pie, dándose sin parar hasta que hubo un intercambio que culminó con una lanza y una Claymore de Drew, que cuando iba a ganar un encapuchado sacó del ring al segundo árbitro, y mientras Drew miró solo Sikoa, lo quiso traer al ring para golpearlo, pero entonces Sikoa le metió una guillotina sobre las cuerdas y se lo dejó servido a Roman para que este lo rematara con una lanza, con la que pudo vencer a Sin Cardiff a McIntyre. Y para cerrar el evento, Tyson Fury se subiría al ring para encarar a Roman, que le agradeció la ayuda con Theory, y luego se marchó junto a Sikoa, mientras Tyson Fury se quedó en el ring felicitando a Drew por su actuación, y bien a su estilo Tyson Fury tomó el micrófono y se puso a cantar, tras lo que Drew se sumó y después le agradecería a la gente su apoyo y terminó cantando brevemente una canción para cerrar de esta manera Clash de Castle. Ya a ver, la lucha fue en su inicio más o menos, pero después explotó con simplicidad y con el marco que había, se volvió de esos escenarios que hacen épico lo que pasa en el ring, que estuvo a la altura y terminó con un resultado que no le dio a la gente de Cardiff lo que quería, sino que terminó introduciendo al nuevo samoano de Bloodline y a la vez le permitió a Roman retener los dos títulos. Y siendo honestos, era obvio que Drew no vencería porque sí se lo había construido como el guerrero capaz de destronar al emperador, pero no habían sembrado el escenario para que el emperador fuera derrocado, siendo eso crucial para lo que fue el main event de Clash de Castle, que en general fue un buen evento, una cartelera corta pero sólida, donde a la vez los detalles son más vistosos, como lo que sucedió en el Open Main, donde la lucha estuvo interesante pero no brilló como debía. A su vez Walter y Sheamus dieron la lucha de la noche, aunque se sigue viendo a una Walter algo incómodo y metiendo deslices que en otros momentos no veíamos en él. Después Liv pudo al fin mostrar que es la campeona al sacrificar a una Shayna que veremos si en algún momento va a tener un reinicio como para volver a ser la que era en NXT. Y por su parte la lucha de pareja fue simple pero efectiva y la traición de Dominic fue mejor de lo esperado, aunque veremos qué pueden hacer con él ahora para que mejore y realmente pueda llamar la atención. En la coestelar Seth y Riddle se combinaron muy bien y la lucha sirvió para darle a Seth un empuje que veremos a dónde lo llevará, pero por el resultado del main event tranquilamente podría llevarlo a tener pronto una revancha ante Roman si es que Riddle no se lo impide. Y con respecto al cierre del evento, pues creo que conociendo a Tyson no me pareció una locura que eso sucediera. Tal vez era mejor que eso pasara fuera de televisión, aunque viendo el cómo quedó el público con el resultado siento que la razón de no haber cortado la transmisión hasta ese punto fue para mostrar una imagen final con el público retomando esa energía al mostrar su apoyo a McIntyre, y ahí sí creo que pudieron obviar el tema de las canciones y haber hecho que Drew se tomara su respiro tras la derrota y luego le hablara al público y no que eso pasara tras las canciones. Pero bueno, en fin, Clash de Castle mantiene la línea positiva de eventos de WWE en este 2022 y ojalá que este tipo de eventos en Europa se vuelva a repetir porque el clima que le entregó el público al evento fue sin duda espectacular y permitió que el show se realzara aún más. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes Clash de Castle 2022.